Hola, buenos días, ¿qué tal? Jesús Ángel Benito, quien les habla. Hoy lunes 19 de marzo de 2012 vamos a ver cómo comenzamos la semana, cómo cotizan los principales pares de divisas el día de hoy a las 6 horas y 7 minutos del horario internacional GMT. Vamos, como siempre, al par euro-dólar a ver cómo se encuentra la cotización de este par. Bueno, en estos momentos circula en negativo con respecto de su nivel de precio de apertura, que para la jornada de hoy este par lo tiene en el 1,3177. Cotiza un poquito a la baja. La primera barrera de soporte de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1,3146. Quebrada la misma, nos vamos a la siguiente barrera de soporte de mediano plazo en el 1,3124, muy respetado este nivel en los últimos tiempos. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta la siguiente barrera de soporte 1,3085. Otro soporte de categoría intermedia lo vamos a encontrar en el 1,3045 y desde ahí nos vamos directamente al nivel del cual se dio la vuelta a la cotización del par la semana pasada, nivel que sirvió claramente de soporte el 1,3003, prácticamente en el nivel psicológico del 1,30. Bueno, por la parte de arriba vamos a colocarle principales barreras de resistencia. La primera la tenemos delimitada entre el precio de apertura de la jornada 1,3177 y el nivel clave de temporalidad diaria 1,3193. Es una franja de 16 puntos que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy. Tan solo si se posicionara por encima del 1,3193, recordemos que este nivel ejerció de resistencia clara y clave el pasado día 13 de marzo. Atentos al mismo, 1,3193. Si se posicionara por encima de este nivel, iríamos a buscar la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,3227. Desde ahí a la principal del día, sin duda alguna la tenemos en el nivel del 1,3265, nivel de congestión histórica delimitado en temporalidad mensual. La siguiente barrera de resistencia la encontramos de categoría intermedia en el 1,3308, perdón, que además viene acompañada por la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que fue quebrada a la baja en pasadas jornadas. En el 1,3308 tendríamos fuerza de resistencia, además doble barrera, y desde ahí tendríamos ya un recorrido alcista muy importante hasta el 1,3368, que va a ser la última resistencia para el par en la jornada de hoy a 200 puntos de la cotización actual. Repito, por la parte de arriba tenemos una franja de 16 puntos que la hemos delimitado como zona muerta inoperable. Mientras la cotización circule entre el 1,3177 y 1,3193, no introduciremos operaciones al mercado, puesto que seguramente cuando entre en esta doble barrera, cuando entre en esta franja, la cotización se mantenga errática y sería mejor esperar a un quiebre del 1,3193, un quiebre confirmado. Por la parte de abajo, el primer soporte de categoría intermedia lo tenemos en el 1,3146. Vamos con el siguiente par, dólar yen. Bueno, el dólar yen está consolidando, como apreciamos en la imagen, sobre un nivel clave de temporalidad diaria sobre el cual cerró la semana pasada, los 83,38. Apreciamos en la imagen como durante toda la sesión asiática se ha mantenido entre el precio de apertura del día de hoy, que este par lo tiene en los 83,47, y el nivel delimitado de temporalidad diaria que de momento está sirviendo de apoyo. Es una franja que se nos ha formado para el día de hoy entre los 83,47 y los 83,38, una franja de 9 puntos que va a ser clave para la operativa del par. Ya lo está siendo, tiene imantada y presa a la cotización del par esta franja de 9 puntos. Una liberación por la parte de abajo en la apertura europea, eh, posicionándose claramente por debajo de los 83,38, nos llevaría al siguiente soporte de mediano plazo, 83,04. Desde ahí nos encontraríamos con otro soporte de categoría intermedia en los 82,79. El siguiente soporte y último para la jornada lo vamos a tener en los 82,52 yenes por dólar.
Por la parte de arriba, si la cotización consigue liberarse de la franja de 9 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy, que hemos delimitado entre los 83,38 y el precio de apertura de los 83,47, si consigue liberarse de esta franja de 9 puntos, nos vamos a testear la siguiente resistencia de categoría intermedia, 83,66. Desde ahí a la siguiente, de la misma categoría que la anterior, en los 83,97. La resistencia más importante del día, sin duda, en los 84,24. Recordemos, como ya la semana pasada, este nivel trazado de mediano-largo plazo en temporalidad semanal ya fue respetado claramente. En los 84,24 tenemos la principal resistencia del día. Desde ahí nos vamos a la siguiente de categoría intermedia, 84,57, y la última delimitada en temporalidad diaria, 84,88. Repito una vez más, tenemos una franja de 9 puntos delimitada como zona muerta inoperable para el día de hoy y entre la cual cotiza la cotización del par en estos momentos, mientras no se libere de esta fuerza de imán que ejerce la franja de 9 puntos, la zona muerta inoperable, no vamos a tomar posiciones en este par. Vamos con el par libra dólar. El par libra dólar cotiza un poquito por encima del precio de apertura de la jornada. Lo tenemos en el 1,5835 y en estos momentos cotiza un poquito al alza. Si consigue posicionarse por debajo del 1,5835 y el 1,5825 nivel de temporalidad diaria, en este par también tenemos una franja de 10 puntos que vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el precio de apertura 1,5835 y el nivel clave de temporalidad diaria 1,5825. Observemos cómo en la apertura del mercado de la presente semana ha ejercido de soporte claro sobre la cotización del par. Tan solo si se posicionara por debajo del 1,5825 iríamos a testear el siguiente soporte de categoría intermedia, 1,5798. Desde ahí al siguiente de la misma categoría, 1,5774. El siguiente delimitado en temporalidad diaria, 1,5748. Otro soporte de categoría intermedia lo encontramos en el 1,5715 y desde ahí al último delimitado en temporalidad diaria de mediano plazo en el 1,5676, que va a ser el principal soporte para la presente jornada. Por la parte de arriba vamos a colocarle las principales resistencias para la jornada. Si la cotización del par consigue mantenerse por encima de la zona muerta inoperable que hemos delimitado para el día de hoy entre el nivel clave de mediano plazo del 1,5825 y el precio de apertura 1,5835, si consigue mantenerse por encima de esta franja, iríamos a testear la primera resistencia de categoría intermedia, 1,5872. Desde ahí nos vamos a la siguiente de mediano plazo, 1,5901. Otra la vamos a encontrar de categoría intermedia en el 1,5931. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia del día de mediano plazo, 1,5960, y la última para la jornada de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1,5993, muy cercano ya al nivel psicológico del 1,60. Repito, zona muerta inoperable entre el 1,5825 y el precio de apertura 1,5835. Esta franja de 10 puntos va a ser clave para la operativa del par en la presente jornada. Comentar que hoy no tenemos datos fundamentales importantes, hay varios datos de tercera división, de tercera categoría, que ni siquiera los vamos a enumerar porque seguramente no tengan impacto en el mercado. Bueno, vamos con el par euro-yen. Cotiza a la baja con respecto de su nivel de precio de apertura, que para la jornada de hoy el par lo tiene en el nivel de los 109,98, prácticamente en el nivel psicológico de los 110. Cotiza a la baja y se está sujetando en el nivel de los 109,85. Vamos a delimitar también en este par zona muerta inoperable entre los 109,98 y los 109,85. Es una franja de 14 puntos que va a ser clave para la operativa del par. De momento intenta agarrarse a esta zona
y no perder los 109,85. En caso de que los pierda, iríamos a buscar el primer soporte de categoría intermedia, 109,57. Desde ahí tenemos un recorrido bastante amplio hasta el siguiente nivel de soporte de mediano plazo, 109,16. Otro soporte de categoría intermedia lo encontramos en los 108,89 y desde ahí nos vamos al último soporte y más importante de la jornada, 108,65. Recordemos el apoyo que tuvo la semana pasada, el jueves día 15. Atentos a este nivel, repito, 108,65, principal soporte para la jornada de hoy, nivel de congestión de mediano largo plazo. Atentos, lo respetado que es siempre este nivel por la cotización del par. Por la parte de arriba, el par debe de posicionarse por encima de la franja zona muerta para el día de hoy que hemos delimitado entre el nivel clave de temporalidad diaria 109,85 y el precio de apertura de los 109,98. Esta franja de 14 puntos, repito, va a ser clave para la operativa del par. Si se posicionara por encima de la misma, iríamos a buscar la siguiente resistencia de categoría intermedia, 110,23. Otra de la misma categoría la vamos a encontrar en los 110,53. La siguiente delimitada en temporalidad diaria, 110,80. Además, esta resistencia va a ser la principal de la jornada. Quebrado los 110,80 nos vamos a encontrar con otra resistencia de categoría intermedia en los 111,09 y desde ahí a la última con un recorrido bastante amplio hasta los 111,60. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 19 de marzo de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta mañana.